Ahora sí estamos grabando la clase, vamos a volver un poquito atrás. Mil disculpas. Este diseño, recuerden, es de las señales de control que aplica por cada una de las etapas por donde pasa una instrucción. Aquí lo que vemos en este primer ciclo de reloj son las señales de control que aplican a todas las instrucciones. Y esto es NPC sub 0 igual a más 4, write enable PC, write enable IR. Profe, no está compartiendo pantalla. ¿Perdón? No está compartiendo pantalla, no lo veo. Ay, sí es. Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde? Bien, ahora díganme, están viendo, ¿verdad? Ahora sí. Bien, y también estoy grabando, así que ya, perfecto. Qué pena. Bien. Este diagrama, chicos, corresponde a una máquina de estado finito y representa el funcionamiento de la unidad de control. La unidad de control va generando las señales de control por cada ciclo de reloj, dependiendo de la etapa donde se encuentra la instrucción. El primero corresponde a la búsqueda de la instrucción y ese es común a todas las instrucciones. Este diagramita que les pongo acá, que es una máquina de estado finito que transiciona entre estados por cada ciclo de reloj, corresponde al diseño que tenemos acá, en donde no estamos compartiendo recursos. Sería interesante si ustedes de pronto generan este mismo esquemita, pero utilizando lo que ya vimos en la clase pasada de compartir recursos. Entonces, por cada ciclo de reloj, por ejemplo, se generan las señales de control correspondientes. En el primer ciclo corresponde a esto que es la unidad de instrucciones. Voy a ir directamente a un ejemplo que es la instrucción tipo R. Si es una instrucción tipo R, entonces en el segundo ciclo de reloj nosotros accedemos a la unidad de registros, leemos a lo que apunta el registro RS, uno de los registros fuentes, el registro RT, el otro registro fuente, y lo dejamos guardado en el registro A y B, con las señales de control write enable A y write enable B. Y así tenemos ya el segundo ciclo de nuestra unidad de control. En el tercer ciclo estamos en la ALU, hacemos la suma, y el resultado lo guardamos en el registro S. Fin del tercer ciclo. Y en el cuarto ciclo, volvemos al banco de registros y guardamos ese resultado en el registro destino RD. Fíjense que cada una de estas etapas representa un ciclo de reloj. Por lo tanto, la instrucción tipo ADD tarda 4 ciclos de reloj y la instrucción LW tarda 5 ciclos de reloj. Mientras una instrucción más corta, por ejemplo, perdonen, la instrucción tipo J tarda 2 ciclos de reloj. Vamos a ver la instrucción tipo J. También tenemos la búsqueda de la instrucción en el primer ciclo. Y en el segundo ciclo, lo único que tenemos que hacer es NPC subcell a la opción de champ y después reescribir el registro PC con write enable PC. Y fin de la segunda instrucción. Lo que se ve de interesante es que todas las instrucciones, como ya les dije anteriormente, tardan diferentes tiempos. Cada una de estas etapas, fíjense las etapas horizontales, pasan por diferentes unidades dentro del camino de datos. Y podemos tener, por ejemplo, que diferentes instrucciones como es add, sub y ori, que las tenemos acá en su última etapa, tengan idénticas señales de control. Y esto es así porque la unidad de control genera las señales de control que permiten la transferencia física de datos. Pero eso no implica que todas las señales de control van a ser diferentes entre sí. En el caso del LW, hacemos la búsqueda de la instrucción, escribimos en el registro A, que es nuestra base, calculamos el desplazamiento en la ALU, accedemos a memoria y luego el resultado lo guardamos en el banco de registros. Aquí es donde yo les decía, bueno, este es el diagramita de siempre que les vengo dando, que resume un poco la operatoria de cualquier procesador. Lo que les decía también antes de que me acordara que no estaba grabando la clase, es que recuerden que el procesador monociclo es idéntico a lo que tenemos acá, pero le quitamos el registro IR, los registros A y B, el registro S y el registro E. Por lo demás queda idéntico. Dijimos que el ciclo o el reloj del procesador monociclo iba a tardar tan como tardaba la instrucción más larga. Por ejemplo, en lo que veníamos viendo, LW. Entonces, LW, la instrucción más larga, hacía que el ciclo de reloj tardara más. En el caso del multiciclo, las instrucciones van pasando etapa por etapa. Es una máquina secuencial.
La instrucción en el monociclo se ejecuta de una sola vez en un solo periodo de reloj. No depende del canto positivo o negativo. El canto del reloj lo único que hace es finalizar la instrucción. Mientras que en el multiciclo, la instrucción va viajando a través del camino de datos por cada ciclo de reloj. Ahora, como no tiene que atravesar todo el camino de datos, el ciclo de reloj claramente puede ser más pequeño. Por ejemplo, la unidad de instrucciones puede tardar 1 nanosegundo en ejecutar, la unidad de registros puede tardar 2 nanosegundos, la unidad de memoria de datos puede tardar 5 nanosegundos, y la unidad de operaciones, dependiendo del tipo de ALU que hayamos diseñado, si vamos a la ALU, esa, perdón por la expresión medio penca que hicimos, secuencial, que tardaba 100 nanosegundos, entonces vamos a tener que por cada unidad nuestro procesamiento va a tardar de manera diferente. Por supuesto, no podemos tener un reloj asincrónico, porque la misma señal de reloj aplica a todas las unidades. Entonces, lo que sí tenemos es que la señal de reloj va a tardar tanto como tarda la etapa que más tarda. Entonces, si la unidad de operaciones tarda 100 nanosegundos, el ciclo de reloj, a lo menos, va a ser de 100 nanosegundos. No importa si la memoria de datos tarda 5. Si la memoria de datos tarda 5, entonces va a quedar esperándose otros 95 nanosegundos hasta tener el flanco negativo del reloj. Entonces, la idea del monociclo es hacer el camino de datos óptimo, que tarde lo menos posible, todo el camino de datos, mientras que la idea de multiciclo es hacer cada una de estas etapas óptimas. Por eso buscábamos también de combinar recursos. Y esto aplica a lo que les decía del teorema de Bellman. Si cada una de las etapas, subetapas del sistema, tienden a ser optimizadas, todo el sistema va a tender al óptimo. Entonces, si nosotros buscamos optimizar la unidad de instrucciones, optimizar la unidad de registros, la unidad de operaciones, la memoria de datos y también la unidad de control, entonces vamos a tender a un sistema óptimo. Lo de memorias asincrónicas yo ya no lo doy. Básicamente las memorias asincrónicas tienen acá un flag, una bandera de espera, la que nos dice cuando finalmente hemos leído la instrucción. Tenemos el PC que tiene una dirección, lee en memoria, y hasta que hayamos leído y colocamos en este bus, esta bandera no se activa. Recién se va a activar cuando efectivamente en el bus tenemos la instrucción, o en este caso la memoria, correctamente leída. Estas memorias asincrónicas es porque este wait puede tardar mucho, digamos. Y básicamente funcionan como una latch. Ya no la doy, ya no vienen prácticamente al caso en lo que nosotros estudiamos. Vamos ahora a la unidad de control para el procesador multiciclo. Vamos a ir con el diseño clásico y lo vamos a ir haciendo un poquito más complejo. Recuerden lo que acabo de decirles. La transferencia física de datos en un multiciclo, y cuando vimos este arbolito, perdonen que vuelva atrás, vimos que esto es una máquina secuencial, y cada uno de estos son estados. Yo tranquilamente a este le podría llamar el estado 0, el estado 1, 2, 3, 4, de hecho lo vamos a hacer en su momento. Cada uno de estos estados nosotros lo tenemos que implementar en nuestra unidad de control. ¿Cuál es el diseño general de toda máquina de estado finito, toda máquina secuencial? La que tenemos acá. Tenemos entradas, ¿sí? Tenemos una lógica combinacional que determina el próximo estado. Acá tenemos un registro donde están todos nuestros flip-flops, y hay una lógica de salida. Y hay una realimentación de nuestro estado hacia la lógica del próximo estado. ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de máquina es esta? ¿Es máquina de Moore o máquina de Mealy? ¿Cómo dijo? Es Moore, justamente, porque la lógica de salida depende exclusivamente de los estados, no depende de las entradas. Tenemos una máquina de Moore. En el caso del monociclo, yo les había propuesto un diseño, y espero que me hayan prestado un poquito de atención, un diseño aproximadamente de esta naturaleza. Donde teníamos el reloj, teníamos aquí una función de transición de, en este caso, 7 bits, 7 bits, unos 6 bits acá para seleccionar a qué lugar podríamos ingresar, etc. La idea, chicos, es poder construir esta máquina, y no hay realimentación, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean. En el monociclo, la unidad de control no tiene realimentación. De hecho, esto es un diseño demasiado avanzado
para lo que es la unidad de control del monociclo, porque vimos que la unidad de control de monociclo son 13 entradas versus 13 salidas, y el circuito es puramente combinacional. Acá yo lo estoy haciendo un poquito más sofisticado al agregarle un estado. En el caso de la unidad de control del multiciclo, la cuestión corresponde a una máquina secuencial. Y esta es la máquina secuencial que nosotros tenemos que diseñar. Hay entradas, por supuesto, que corresponden al campo operación, al campo función, a la señal de equal. Hay una serie de registros que vamos a ver de qué se trata. Hay una lógica de salida, y las salidas son las señales de control que caen al camino de datos. Vamos a empezar por partes, porque este tema es bien delicado de diseñar. Lo gracioso, chicos, es que yo para borrar acá ancho de banda, no he puesto el video, pero sigo haciendo la misma gesticulación, el mismo movimiento de brazos, como si fuera que están ustedes acá presentes. Pero bueno, este es el diseño que queremos hacer. Este es el diseño que tenemos que representar ahora en hardware. Entonces, debido a que esta es una máquina secuencial, vamos a proceder como tal. Tenemos el campo operación y el campo función. Aquí tenemos 6 bits y aquí tenemos 6 bits, al menos 12 bits en total. Tenemos las condiciones. Estas condiciones no es otra cosa que la señal de equal. No hay nada más que eso. Y tenemos como entrada también el estado, o sea, tenemos las entradas ya descritas acá, como el código de operación, el campo función y las condiciones. Y acá tenemos el estado, ¿sí? Las salidas van a ser el próximo estado, que lo tenemos que generar, que viene por acá, el próximo estado, y las señales de control, que las tenemos acá. Entonces tenemos ya el modelo entrada-salida típico del diseño de cualquier máquina secuencial que vimos en sistemas digitales. Ahora, el campo operación y campo función que tenemos acá van a depender del tipo de instrucción con la que estemos trabajando. Yo les entregué antes de, bueno, cuando veíamos MIPS, un torpedito que les decía cuáles eran los códigos que iban según sea el tipo de instrucción. Bien, entonces, este cuadradito que tenemos acá es el que tenemos que diseñar. Las señales de control, las salidas, son todas las señales de control que tenemos que caen a nuestro camino de datos. NPC subcell, write enable PC, ALU source, ALU control, write enable A, write enable B, main read, main write, etc. Todas las señales de control que caen. Todas, ojo. Una forma que ustedes pueden encontrar en la bibliografía para el diseño de unidades de control es utilizando algo que se conoce como microprogramación. La microprogramación, chicos, recibe solamente el nombre de micro porque nos vamos a referir siempre a la unidad de control. Ahora, alguien me preguntará, ¿y por qué le llaman micro? Hace mucho tiempo yo tuve la misma consulta, la misma pregunta, o sea, yo mismo me la hice, y resulta ser que la bibliografía de arquitectura de computadores hace la diferencia entre programación, que sucede a nivel camino de datos, con microprogramación, que sucede a nivel unidad de control. Y le llaman microprogramación porque lo que corresponde a la unidad de control en un multiciclo, y lo vamos a ver enseguida, no es otra cosa que un procesador monociclo. Entonces, tenemos como unidad de control del procesador multiciclo a un procesador monociclo. Ojo, estoy diciendo procesador monociclo. Vamos a ver de qué se trata eso. Dentro de la unidad de control del procesador multiciclo, tenemos transferencias lógicas, tenemos señales de control y tenemos todo lo que hace a un procesador monociclo. Fíjense cómo el diseño va escalando, porque primero vimos el procesador monociclo y la unidad de control era combinacional. Luego, ahora, estamos viendo el multiciclo, cuya unidad de control es un monociclo. Y luego vamos a ver el segmentado, cuya unidad de control es el multiciclo. Y así vamos escalando el problema. Entonces tenemos una microprogramación compuesta por microinstrucciones. Esas microinstrucciones especifican en las señales de control que van a aplicar, ¿sí?,
al camino de datos dentro del procesador. Entonces tenemos una microprogramación que genera microinstrucciones. Ya vamos a ver de qué se trata. Acá tenemos el mismo diseño de la unidad de control, pero aquí lo quise aterrizar al uso de una PLAM. No la vimos en sistemas digitales, ya no se utilizan, por cierto, o una ROM, o bien un FPGA, como ustedes quieran, o un EPROM, que es más fácil todavía. En esta EPROM, lo que tenemos, fíjense chicos, las salidas de esta memoria es solamente una memoria, son las señales de control correspondientes de todo mi camino de datos. Lo que quiero hacer con esto es, por ejemplo, en esta memoria, vamos a generar las diferentes combinaciones de señales de control según sean las instrucciones que vamos a ejecutar. A ver, tenemos acá, siempre el análisis, recuerden, partimos por el estado. En el caso del procesador, yo le decía registro PC. El estado, ¿sí? En este caso, es el equivalente a su registro PC, pero a nivel unidad de control. El estado acá apunta a una dirección, cualquier dirección de nuestra EPROM. Según sea la dirección, se generan ciertas señales de control que caen sobre todo el camino de datos. Ahora, lo interesante de ver acá es que de las mismas señales de control sale acá, y esto lo vamos a ver en detalle, una nueva señal que nos dice cómo nosotros vamos a transicionar entre estados. Porque el estado actual, no se olviden, me tiene que servir para determinar el estado futuro, que es lo que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos la lógica del próximo estado, que se alimenta de la información del estado actual, más unas excitaciones que ya vamos a ver cómo vienen de afuera. Aquí la tenemos, perdón, las excitaciones de afuera. Aquí tenemos un sumador dedicado, chicos, que le llamamos, bueno, un sumador. Ese sumador nos permite determinar lo que vamos a estudiar como la microsecuenciación. No los quiero marear. Tenemos microprogramación, microinstrucción y microsecuenciación. Y hay que diseñar esta máquina secuencial. Y no es simple, nos va a llevar bastante tiempo. Pero vamos a empezar. Lo que nosotros tenemos, no se olviden, es que tenemos que generar las señales de control que aplican a cada etapa según sea el tipo de instrucción a la cual hayamos metido en el camino de datos. Bien, el estado que nosotros veíamos acá, o mejor todavía, el estado que nosotros podríamos estar teniendo acá a la salida, ese estado lo vamos a llamar micro PC. Es el PC propio, pero de la unidad de control. Bien, ese estado apunta a una dirección de memoria, supongamos a una dirección de la EPROM, donde está alojada lo que se conoce como la microinstrucción. ¿De qué trata esa microinstrucción? La microinstrucción se compone de dos partes. Las microoperaciones, ojo, que no son otra cosa que las señales de control que van a caer al camino de datos. Y se compone también de otra señal, que es de 1 o 2 bits, que se llama microcontrol. Ese microcontrol no es otra cosa que es esta señal chiquitita que se realimenta al cálculo del próximo estado. Ya vamos a ver de qué se trata ello. Lo que tiene que quedar claro es que vamos a tener un estado que le vamos a llamar micro PC. Ese estado apunta a una dirección en nuestra EPROM, es una EPROM dedicada exclusivamente a unidad de control. De ese EPROM como salida vamos a tener microoperaciones, que no son otra cosa que las señales de control que van a caer al camino de datos de nuestro procesador principal. Y vamos a tener también una señal de microcontrol que va a ser de uso interno de la propia unidad de control.
¿Por qué digo esto? Porque no se olviden que yo les dije recién que la unidad de control del multiciclo es un monociclo. Y el monociclo está compuesto por un camino de datos y por una unidad de control. Entonces tenemos que generar en la unidad de control del multiciclo un procesador monociclo con su correspondiente camino de datos y con su correspondiente unidad de control. Tenemos entonces las microoperaciones, que son las señales de control que van a caer al camino de datos de nuestro procesador. Y tenemos el microcontrol, que es la información, es una señal de 1 o 2 bits que nos permite determinar, nos ayuda a determinar, no es lo único, ¿sí? Pero nos ayuda a determinar cuál es el próximo estado. Yo voy a ir a un ejemplo súper burdo que lo voy a hacer acá, en esta cuestión. Si estoy trabajando, no, perdonen, en esta cuestión. Esto es lo primero y es común para todos. Si mi procesador determina que es una instrucción tipo R, entonces el conjunto siguiente de señales de control que voy a mandar al camino de datos es este. Y va a aplicar solamente a la parte de unidad de registros. El siguiente inmediato es este de acá. ¿Sí? Fíjense que si este es el estado 0 y este es el estado 1, el siguiente va a ser el estado 2, el otro va a ser el estado 3. Y lo que les estoy diciendo, cuando yo les digo estado 0, 1, 2 y 3, es porque vamos a tener que codificar. Esa codificación propia de todas las máquinas secuenciales tiene que obedecer a alguna de esas 3 jerarquías que yo les comenté en sistemas digitales de codificación de estados. Entonces, con eso en mente, y esperando que nos acordemos bastante de sistemas digitales, tenemos las microoperaciones y el microcontrol. Nuestra unidad de control la podríamos resumir más o menos de esta manera. Tenemos las entradas correspondientes al microcontrol, al campo operación y al campo función, y las salidas van a ser la próxima microinstrucción, donde la microinstrucción, no nos olvidemos, está compuesta por la señal de microcontrol que va a aplicar en el instante siguiente y las microoperaciones. Ya. El esquema que tienen acá corresponde al primer approach que tenemos de la unidad de control del procesador multiciclo. Vamos a analizarlo. Y como todo análisis, vamos a empezar a partir del PC. En este caso, esta es la unidad de control. Este es el micro PC. Las señales que llegan a la unidad de control son el campo operación, el campo función y la señal de equal que viene por acá. Las señales que vuelven al camino de datos son todas las señales de control que vienen de esta parte, que ahora vamos a analizar. Entonces, estamos en el micro PC. El micro PC tiene su propia señal acá, que se llama Write Enable Micro PC, que la podemos tener permanentemente puesta 1. En el multiciclo podemos tenerla permanentemente puesta 1. Si total, tenemos una señal de reloj, cuyo flanco negativo permite la reescritura del micro PC. Entonces, tenemos el micro PC, apunta a una dirección de memoria de las microinstrucciones. Chicos, estas microinstrucciones, para que se me entienda un poco, podemos pensar que por cada fila horizontal, bueno, todas las filas son horizontales, pero por cada entrada horizontal, está compuesta, recuerden que para el monociclo, nosotros hablamos de que las señales de control que caían al camino de datos eran 13. Ya. Entonces, supongamos que por cada fila tenemos 13 señales de control. 13 caen a todo el camino de datos. Solamente que las señales de control, por ejemplo, que gobiernan a la unidad de operaciones, son las que van a estar activas. Las otras van a ser o don't care o 0 en el caso de escritura de memoria. Esas
13 señales, esos 13 bits que tengo acá, los voy a colocar en el bus IR. El bus IR, chicos, aparte está constituido por un par de bits, o más tal vez, que constituyen el microcontrol. Este microcontrol también está contenido acá. Yo les dije 13 de las señales de control, más unos bits correspondientes al microcontrol, que ya vamos a ver cómo se lo diseña. Entonces, en el bus micro IR, tenemos todas las señales de control que van a caer al camino de datos. Aparte, está entrando acá la señal de equal, que ya vamos a ver cómo la manejamos, ¿sí? No entra a la microinstrucción, ni al secuenciador, ni a nada. Bien, aquí tenemos las señales de control que caen al camino de datos. Pero acá tenemos un microcontrol, fíjense, que se realimenta a un secuenciador. Este secuenciador, como lo dice su nombre, no es otra cosa que un circuito combinacional. Ese circuito combinacional utiliza el campo operación, el campo función, que son los que me determinan qué tipo de instrucción estoy trabajando, más la señal de microcontrol, le va a indicar al micro PC cuál es la próxima dirección a la que tiene que apuntar en la memoria de microinstrucciones. Vamos a ver eso con un ejemplo y va a quedar súper más claro, ¿sí? Ahora, la cuestión no está tan simple. Por eso les dije que la unidad de control nos iba a llevar tiempo y tal vez yo la tenga que repasar de nuevo la próxima clase. Perdón. Permítanme volver un poquito atrás. A la primera diapositiva, a esta. Si a este yo le llamo el estado 0, a los siguientes yo les voy a dar un número también. Este es el estado 0, este puede ser el 1. Para fines de diseño, nosotros vamos a ver que nos conviene que los números sean correlativos. ¿Qué quiero decir con esto? Si esto es el 0 y este es el 1, este va a ser el 2 y este va a ser el 3. Este el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Porque al haber determinado de esa manera los números, la codificación de mis estados, fíjense que una vez que yo estoy en esta etapa, en el segundo ciclo de reloj, mi estado es, si este es el estado 1, el siguiente estado es más 1, el 2. Y el siguiente estado es más 1, el 3. El siguiente estado es el 0. Si yo estoy en este estado, que es el 4, mi siguiente estado es más 1, el 5. El siguiente es el más 6. Y el siguiente es el 0. Si estoy acá, es el 7. El siguiente estado es más 1, 8, más 1, 9. Lo que quiero decir es que las posibilidades de codificación son bien simples. Si yo lo hago de esa manera, lo puedo hacer tan complejo como yo quiera. Del estado 0 hay una separación en los números de los estados, en el único lugar, donde yo voy a tener acá el 1, el 4, el 7, el 10, 14 y así sucesivamente. Es el único lugar donde voy a tener esa separación en los números. Pero una vez que estoy en alguno de estos estados, los estados siguientes, que son obligatorios para la ejecución de mi instrucción, son simplemente más 1. Si este es el 14, no sé, el siguiente es 15, el siguiente es 16 y el siguiente es 0. Por lo tanto, tengo 3 únicas posibilidades de lo que le pueda pasar al micro PC. Entonces, estoy en este diseño de nuevo, voy al micro PC y fíjense que al micro PC lo voy a actualizar con la dirección 0 que me lleva al fetch o búsqueda de la instrucción, que es cuando yo empiezo con una instrucción nueva, voy al estado 0. Luego voy a tener más 1, por eso tengo este sumador dedicado, y es cuando yo ya estoy en una instrucción y sé que los pasos que siguen, los estados que siguen,
corresponden a las siguientes etapas de mi instrucción. Y voy a tener un estado 2 acá, que es el más complicado, y es el que va a atingir el problema que yo les dije acá al inicio. Y es que tenemos el estado 0, pero acá tenemos un salto en la numeración, porque voy a tener el 1, el 4, el 7, el 10, el 14, y etcétera. Entonces, ese salto en esta etapa, en esta numeración, es lo que en nuestro procesador lo vamos a abarcar dentro del secuenciador. Y dentro, perdonen, del secuenciador tenemos lo que se llaman las tablas de despacho. Por ejemplo, si hay que hacer un solo salto, como yo les dije, del 1 al 4, al 7, etc., tal vez necesitemos solamente una tabla de despacho. La tabla de despacho es simplemente la elaboración del circuito combinacional que corresponde al secuenciador. Si tenemos más bifurcaciones, trifurcaciones o como sea, le vamos a agregar n tablas de despacho según sea el caso. Fíjense cómo nos queda entonces. El micro PC tiene una dirección a la memoria de microinstrucciones, se generan las señales de control que caen al camino de datos y el microcontrol. Parte del microcontrol va a gobernar este multiplexor que tengo acá y la otra parte este otro multiplexor que tengo acá. Uno gobierna qué es lo que le pasa al micro PC y el otro gobierna qué es lo que le pasa a este multiplexor con las diferentes tablas de despacho. Entonces, acá tenemos el equivalente a la unidad de instrucciones, acá tenemos, junto con esto, ¿sí? Todo esto es equivalente a la unidad de instrucciones, acá tenemos algo equivalente a la memoria de datos de pronto, y acá tenemos algo equivalente a la unidad de operaciones. Como ven, chicos, esto es una máquina secuencial y es un procesador monociclo. Aquí este ejemplito no estaba hecho estaba hecho a propósito, los números que tenemos acá. Tenemos el 1, el 2, y aquí comienzan las separaciones. Fíjense, A3A, 3B, 3C, 3D. En esta etapa tenemos una tabla de despacho. Luego tenemos el 4 por acá, el 4, el 5, el 4. Aquí ya no hay tablas de despacho. De hecho, no hay tablas de despacho. Bien, este es el esquema general y ese es el esquema que vamos a seguir desarrollando. La unidad de control, como les dije y les vine anticipando, no es simple. Así que esto vamos a volver y lo vamos a seguir elaborando y lo vamos a hacer con detalle hasta que quede todo sumamente claro. ¿Dudas, chicos? Tengo 4 alumnos nomás, no puedo creer. Diego, diga. Este microcontrolador era específicamente para las señales de control del... Exactamente. procesador multiciclo. Vimos que la unidad de control es simplemente para generar las señales de control que van a caer en el camino de datos del multiciclo. Entonces fíjense que el multiciclo tiene en realidad 2 procesadores, uno en su camino de datos y otro en su unidad de control. La unidad de control es un procesador monociclo. Ya, gracias. De nada. Esteban, Gustavo, Oscar. Ya se me durmieron, parece. Oscar. O sea, no, todavía estoy procesando lo que... Sí, este tema, chicos, y se los digo con conocimiento de causa, es el más difícil. A mí me gusta mucho, pero es el más difícil de entender, la unidad de control del multiciclo. Por eso la próxima clase vamos a seguir ahondando con esto hasta que la próxima semana sí o sí termina, multiciclo. Pero vamos a seguir dándole vueltas, hasta que este tema quede cerrado. Multiciclo es por lejos, a la unidad de control, desde mi punto de vista, es por lejos la parte más difícil. Ya, chicos, entonces yo quedo acá, me esperan 10 minutos, yo les mando de nuevo el aviso por el aula y largo con la ayudantía.
Ahora voy a dejar descargando el video. Gracias y gracias por hacerme dar cuenta que no estaba ni compartiendo la pantalla. Nos vemos en 10 minutos entonces, para el que quiera, por supuesto, participar. Chao, chao. Gracias, profesor.